Hola, continuamos con unas cuestiones de química general en las que nos dicen que suponiendo que los números atómicos del argón y potasio son 18 y 19 respectivamente, razonar la veracidad de unas afirmaciones. Bueno, lo primero, lógicamente, no podemos suponer eh, que los números atómicos son 18 o 19, ¿lo son o no lo son? Como podemos ver aquí en la tabla periódica, el argón efectivamente tiene de número atómico 18 y el potasio 19. Cada elemento tiene un número atómico definido y si el número atómico cambia, el elemento cambia. 18 siempre es argón, 19 siempre es potasio, 20 es calcio, 21 es candio, 22 titanio, 1 hidrógeno. Eh, el número atómico es la magnitud que define a un átomo y nos indica cuántos protones tiene su núcleo. Si el núcleo cambia su número de protones, el elemento nos va a cambiar. Además, el número atómico también nos da el número de electrones que tiene un elemento en su corteza, un elemento neutro, es importante. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Eso significa que tiene en su núcleo un protón. Y en su corteza posee un solo electrón, si es hidrógeno neutro. El helio tiene en su núcleo dos protones y en su corteza dos electrones. El litio tiene 3 protones y 3 electrones. El berilio tiene 4 protones y 4 electrones. El boro, 5 protones, 5 electrones. El argón, 18 protones en su núcleo y 18 protones en su corteza si es argón neutro. Y el potasio, 19 protones en su núcleo, 19 protones en su corteza. Bien, entonces una vez que aclaramos ese detalle, que los números atómicos son una magnitud que define a un átomo y el cambio en el número atómico cambia al átomo. Una vez que tenemos eso claro, vamos a contestar a las preguntas que nos hacen. El número de electrones de los iones potasio positivos es igual al de los átomos del gas argón, se supone que neutro. Es decir, la afirmación nos dice que el potasio positivo, el K+, posee el mismo número de electrones que el argón. Bien, vamos primero a indicar que el potasio eh, tiene, como sabemos, como nos dice el problema, tiene un número atómico 19. Eso se suele representar como un subíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Es el número atómico. Es decir, un elemento químico en general, X, tiene un número atómico representado por Z que se pone de subíndice a la izquierda y un número másico A que se pone de superíndice a la izquierda. El número másico representa número de protones más neutrones. La A se conoce como número másico. Es el número másico y representa la suma de protones más neutrones que posee el átomo. Y el número atómico Z, que es la magnitud que define el elemento, es el número atómico, Z es número atómico, y representa el número de protones, que en un elemento neutro coincide con su número de electrones, si es neutro, si no, no. Bien, por tanto, esto hace que el potasio como tiene de número atómico Z igual a 19, posee 19 protones y 19 electrones en su núcleo. Posee 19 protones en su núcleo y 19 electrones en su corteza. Pero, ¿qué le ocurre al potasio más? Pues por ser potasio, tiene también 19 protones en su núcleo. Su número atómico es 19, no importa que sea potasio más, potasio menos, potasio 2 más, lo que quieras. No, eso no importa. Siempre de número atómico 19. Pero tendrá como el potasio neutro también 19 electrones. Pues no, tiene uno menos porque está positivo. Si está positivo es que ha perdido un electrón. Por tanto, el potasio más tiene 18 electrones, solo 18. Si un elemento se carga positivamente, hay que quitarle tantos electrones como cargas positivas tenga. Si un elemento se carga negativamente, hay que añadir tantos electrones como cargas negativas tenga. Por tanto, nos preguntaba si el número de electrones del potasio coincidía con el del argón. El argón, como sabemos, tiene de número atómico 18. Eso implica 18 protones en su núcleo. Y como es argón neutro, ¿cuántos electrones tiene? Pues también 18. Tiene también el mismo número de electrones que de protones. Por tanto, la primera afirmación es correcta. Parece que
sí. El potasio positivo tiene el mismo número de electrones que el argón neutro. Efectivamente, son elementos que van sucesivos en la tabla periódica, y si al potasio le quito un electrón, hago que tenga la misma configuración electrónica que el argón. Pero en ningún momento el potasio se convierte en argón por hacer eso. No, 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 porque la característica inconfundible del elemento que lo distingue de los demás es su número atómico, y eso no varía. Sigue teniendo 19 protones el potasio y 18 el argón. Y el potasio positivo también tiene 19, por supuesto. Bien, una segunda afirmación. La primera, correcta. Esto es válido. El número de protones de los iones potasio 39 es igual al de los átomos de argón 30. Número de protones de potasio 39 y argón 30 igual. Ahí en el enunciado no lo he puesto muy bien, pero eso se refiere al número másico, potasio y argón. Y me dice el enunciado que es potasio 39 y el argón 30. Potasio 39 van de superíndice 39 y argón 40. Esto es número másico, es decir, número de protones más neutrones. Aquí podemos ver en la tabla periódica que el argón tiene una masa atómica de 39,9. Su número másico, que es la suma de protones y neutrones, pues van a ser 40. Y el potasio el argón tiene 39,9 y el potasio tiene 39,0 algo, o sea, su número másico es sobre 39. Esto suma de protones y neutrones. Pero ¿cuántos protones tiene el potasio? Pues el potasio tiene el número de protones característicos del mismo, que son 19, como comentamos antes. 19, número atómico 19. ¿Y el argón cuántos tiene? 18, uno menos. 18. Si cambio este número, ya no es potasio. Si cambio este número, ya no es argón. El número másico sí puede cambiar y seguir siendo potasio, no hay problema. Si ponemos 40, pues sería un isótopo del potasio, el potasio 40, pero siempre número atómico 19. El argón también, su número másico puede cambiar, puede ser 40, 41, 42, son isótopos del argón, los isótopos que posea, porque el argón puede tener diferente número de protones en su núcleo. Perdón. El argón puede tener diferente número de neutrones en su núcleo. Eso no hace que deje de ser argón, pero siempre de número atómico 18. Es decir, 18 protones siempre. Neutrones, los que sean, pueden variar, y eso nos da los diferentes isótopos del elemento. Pero nunca debe variar el número atómico. Este número siempre define el elemento. 18 argón, 19 potasio. Por tanto, esa afirmación es incorrecta. El número de protones de los iones potasio 39 es igual al de los átomos de argón 40. No, de ninguna manera. Dos elementos diferentes pueden tener el mismo número de protones. Si tienen el mismo número de protones, son el mismo elemento. O ambos son potasio o ambos son argón, pero de ninguna forma puedes tener dos elementos diferentes con el mismo número de protones. Eso no puede ser. Y no importa si es potasio más o potasio, siempre potasio 19 de número atómico. Siempre el argón 18 de número atómico. Por tanto, siempre el potasio 19 protones y el argón siempre 18 protones. Los iones potasio y los átomos del gas argón son isótopos. Isótopos es un mismo elemento que presenta diferente número másico. Los isótopos son de un elemento. Por ejemplo, el potasio posee isótopos, el argón posee isótopos. Y lo que varía es el número másico, pero el número atómico nunca. Por tanto, potasio y argón no pueden ser isótopos, son dos elementos diferentes. Si tenemos potasio, tenemos de número atómico 19, y el número másico puede variar, podría ser 39, por ejemplo, este sería potasio 39. Si pongo 40, pues es el potasio 40, estos son isótopos de potasio. 19, potasio cambia el número másico, es decir, número de suma de protones y neutrones, y por tanto tenemos isótopos. Isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones, es decir, con diferente número másico, pero el mismo número atómico, por supuesto. Por ejemplo, isótopos del argón, pues podría ser el argón 18 con 40 de número másico, pues es un isótopo, y si pongo 41 tendría otro isótopo, y si pongo 39, pues tengo otro isótopo. Algunos de los que pongo quizá no existan porque me los estoy inventando, pero en caso de existir en la naturaleza, pues serían isótopos de ese elemento. Pero nunca el argón
es isótopo del potasio. Son elementos diferentes. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su número másico, es decir, en el número de neutrones que hay en su núcleo, porque el número de protones siempre tiene que ser el mismo. Y, por tanto, esto dice, los iones potasio y los átomos de argón no son isótopos, efectivamente, no lo son. El potasio y el argón tienen propiedades químicas distintas. Sí, distintas. Son de diferente grupo de la tabla periódica. Uno es un gas noble, otro un alcalino. El alcalino es enormemente reactivo, el potasio en agua reacciona con ella liberando hidrógeno de forma explosiva. El argón es inerte, tiene una reactividad mínima, un gas noble, completamente inerte, propiedades totalmente diferentes, extremos en la tabla periódica y extremos en cuanto a comportamiento químico. Bien, por tanto, resumiendo, que parece que en algunos puntos me he liado un poco. Cuando tenemos un elemento químico, tenemos dos parámetros fundamentales que lo caracterizan. Por un lado, el número atómico representado por Z y por otro lado, el número másico representado por A. El número atómico nos representa el número de protones que tiene el elemento y también el número de electrones que posee. De manera que, por ejemplo, si un elemento tiene una carga negativa, pues el número atómico sigue siendo el mismo, el número másico sigue siendo el mismo, que si es neutro, pero el número de electrones es Z más 1, es decir, número de protones más 1, porque tiene un electrón de más al tener carga negativa. Si, por ejemplo, tienes un elemento con número atómico Z, número másico A, que tiene una carga positiva, pues el número de electrones que posee será Z menos 1. Si tiene una carga positiva, ha perdido un electrón. Neutro tenía Z electrones. Si está neutro, aquí posee Z electrones, igual que el número de protones que posee. Negativo, tiene un electrón más. Positivo, uno menos. Si hay dos cargas negativas, dos más. Si hay dos cargas positivas, dos menos. Bien, siempre que tengamos un elemento y tengamos aquí un número determinado, el número atómico, este número atómico siempre va asociado a ese elemento, siempre. Si yo, por ejemplo, tengo X con, por ejemplo, aquí un 1, esa X yo sé quién es el hidrógeno, es el único elemento de número atómico 1. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento que tiene un 3 aquí, yo sé inmediatamente esa X quién es el litio. El litio es el único elemento que tiene de número atómico 3, es el único que tiene y tendrá número atómico 3. De acuerdo. Ahora bien, el número que aparece aquí, número másico arriba, es suma de protones más neutrones. Entonces puede variar porque existen isótopos que son formas del elemento que presentan diferente número de neutrones. Protones siempre los mismos, pero neutrones puede variar y esos son los isótopos. Bien, con esto voy a dejar un poco el vídeo. Creo que más o menos la idea se entiende un poco. Por ejemplo, en el carbono hay elementos cuyos isótopos son muy conocidos. El carbono, que tiene de número atómico, como podemos ver, 6, pues tenemos, por ejemplo, un isótopo que es el más abundante, carbono 12, cuya abundancia pues es importantísima, 90 y muchos por ciento, quizá 99 es carbono 12. Por eso su masa atómica, si vemos aquí, la masa atómica del carbono es 12.011. No es 12 porque la masa atómica viene de promediar las masas de los isótopos, hacer una media ponderada de las masas, es decir, masa 12 por su abundancia, 99, lo que sea. Pero después hay más isótopos. Por ejemplo, tenemos el carbono 13, que tiene una masa un poco superior, sobre 13, y tenemos también carbono 14, muy poco abundantes todos ellos, pero hacen que suba un poco la masa del elemento, porque se promedian la masa atómica, viene de promediar esas tres masas. El más abundante es este, pero estos también contribuyen algo en la naturaleza, también hay un pequeño porcentaje de ellos y por tanto el promedio es un poco más de 12. Vemos que al ser carbono siempre tiene que haber aquí un 6, número atómico 6. El número másico no puede variar, 12, 13, 14. Por ejemplo, ¿cuántos neutrones tiene el carbono 12? Pues tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 neutrones, que suman 12. ¿Cuántos neutrones tiene el carbono 13? Pues en su núcleo tiene 7, 6 protones, 7 neutrones. ¿Y el 14 cuántos tiene? Pues tiene 8. 8 neutrones más 6 protones, la suma 14, número másico. Muy conocido el carbono.
otros elementos pues también les ocurre lo mismo. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno abundante es el oxígeno 16, pero también presenta isótopos, también hay oxígeno 18, me parece que también oxígeno 15, creo. Por tanto, tenemos diferentes isótopos, pero todos los oxígenos tienen 8 de número atómico, número de protones, y después el más abundante es el oxígeno 16, tiene de número másico 16, 8 protones y 8 neutrones, pero también hay 18, por ejemplo, que tendría 2 neutrones de más, oxígeno 18. Bien, y por supuesto el oxígeno neutro tiene tantos protones como electrones, 8 protones, 8 electrones. Si fuera oxígeno 2 menos, tendría 2 electrones de más, o sea, tendría 10 electrones en vez de 8. Y por tanto, tendría una configuración electrónica equivalente al neón. Se dice que es isoelectrónico con el neón, porque pasaría a tener 10 electrones, igual que tiene el neón neutro. Igual que el sodio tiene un número atómico de 11, característico de él, y tiene un número másico de 23, y el número de electrones que posee son 11, pero si por ejemplo le quito 1, lo dejaría en 10 y por tanto pasaría a ser isoelectrónico del neón, misma configuración electrónica que el neón. Una carga positiva, un electrón menos, 11 menos 1, 10, por tanto pasa a ser isoelectrónico del neón. O el magnesio tiene 12 protones y por tanto 12 electrones, pero si le pongo dos cargas positivas pasaría a tener solo 10 porque le quitaría 2 electrones y pasaría a ser isoelectrónico también del neón. Esto es interesante porque los gases nobles tienen una especial estabilidad, por eso el sodio tiende a perder un electrón y formar cationes sodio, porque tiene la misma configuración que el gas noble, capas llenas. En la configuración electrónica todas las capas están llenas, eso le da una especial estabilidad y por tanto tiende a perder un electrón. El magnesio tiende a perder 2 también para tener configuración de gas noble, eso le da estabilidad. Igual que el oxígeno tiende a coger 2 o 2 menos para también tener configuración de neón. O por ejemplo el flúor por ejemplo con su número atómico 9, característico de él, tiene 9 electrones, pero le gusta coger uno y estar en forma de fluoruro porque así también se parece al gas noble que le sigue, el neón. Adquiere configuración de gas noble y por tanto una especial estabilidad. Bien, eso es todo. No le doy más vueltas a estas cuestiones. Espero que se entienda más o menos.